somos igualitos. Sí. Bueno, confiamos, Señor, de que tú has puesto en el corazón de nuestra hermana Esther la palabra adecuada, la palabra que viene de ti, que el Espíritu Santo ha tocado en su vida y en su espíritu para transmitirla a cada uno de nosotros. Y queremos ser receptores, Señor, queremos estar abiertos, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, como siempre que vengo, sabéis que es una alegría estar aquí. Hoy a algunos os habrá pasado como a mí, que ha pasado todo el maratón. Yo vivo en el paralelo. Bueno, vivo, duermo, ¿no? Y cada vez que salgo de casa hay algo, ¿no? No sé si el Señor me quiere dejar en casa o qué. Y hoy pasaban allí todos y decían, no corran, no corran. Y yo tenía que cruzar. Y al final digo, bueno, pues yo voy a correr y cruzar, ¿no? Así que, bueno, hemos llegado aquí, estamos aquí y probablemente, pues, como decía Juan, nos está costando volver. Nos está costando volver. El plasma, de vez en cuando, lo van a tener que parar, porque nos está costando volver. Esto es muy cómodo, pones el ¿no? Yo, como alguna vez me tengo que quedar con mi madre, pues pongo la tele, veo el culto. Si me canso y no me gusta el predicador, lo apago, cosa que aquí no podéis hacer. Termina y estoy la mar de bien. Pero es un engaño del enemigo, hermanos. El Señor dijo que hay que reunirse siempre que podamos. Y yo creo que hoy, esta mañana va precisamente de elección. La palabra elección es sencilla. Elegimos cientos de veces en el día, posiblemente sin reflexionar. Tomamos elecciones, qué tomamos, qué hacemos, dónde vamos, muchas cosas, ¿no? Pero en la vida cristiana nos parece que todo es automático, que ya nos convertimos, ya somos del Señor y todo es automático. Pues os tengo que decir que lo único automático es que el enemigo está todos los días tratando de que no pensemos, que no elijamos lo que es bueno para el Señor. Acabamos de leer el primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses. Y esta es la primera carta, se cree, que escribió Pablo. Como la mayoría de su tiempo, supongo que el Señor le ponía en la cárcel para que escribiera. Yo, menos mal que no me gusta escribir, así que estoy aquí esta mañana, ¿no? Pero escribió esta carta y me gustaría que en esta mañana pensáramos en qué es lo que motivaba a Pablo, pero además, quiénes eran los receptores de la carta. Y también que pensáramos que no ocurre como hoy, que nosotros tenemos nuestras Biblias en 50 versiones, nuestros móviles, ¿no? Es que en realidad la Iglesia, que había sido fundada por los apóstoles, no tenía más que el Antiguo Testamento. Lo que estaba llegando de la doctrina de los apóstoles, las cartas que llegaban, era todo lo que estaba poniendo el fundamento de esa iglesia. Además, podéis imaginaros que después de tiempos sin saber nada, un día llega alguien y dice, hermanos y hermanas, hoy tengo una carta escrita desde la prisión por el apóstol Pablo. Posiblemente Pablo escribió más cartas, porque en alguna de las cartas se nos dice que posiblemente no han llegado al canon de las Escrituras, porque no es lo que Dios tenía previsto, pero imaginaros el impacto. Creo que nosotros hemos perdido de vista la importancia que tiene que podamos abrir la palabra, que podamos escuchar la voz de Dios, que Él mismo nos hable desde el cielo, que nosotros en esta mañana, que Dios nos prepare para saber elegir. Y elegir no lo bueno, sino lo mejor. La historia acerca de cómo se fundó la iglesia en Tesalónica la conocemos porque está en el capítulo 17 de Hechos. Sabemos que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y cuando estuvieron en la cárcel, pues no ayunaron porque no les dieron de comer, pero cantaban, seguramente como Sara, ¿no? Y entonces ya estaban tan hartos de oírlos que nada, el Señor hizo un terremoto y se abrieron las puertas, ¿no? Bueno, en serio. Hizo temblar las puertas, se abrieron las mazmorras y el carcelero de Filipos va y dice, me voy a matar, porque las autoridades estaban contra la iglesia, contra Pablo, contra Silas, ¿no? Y este hombre, cuando se iba a matar, Pablo dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y él se alegra, dice que bien, no, cae delante de Pablo y pronuncia esas palabras que tantas veces hemos oído, ¿no?
¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo me considero de corazón evangelista. En todos mis años de ministerio, que son más de 40, nadie ha venido con esta frase. Sí que hay gente, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Pero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y yo me pregunto esta mañana si hay alguien aquí que todavía no lo sabe. Porque Pablo contestó con rotundidad. Mira, danos un abrazo, ven a la iglesia, te llevamos. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuidado, porque nosotros muchas veces tomamos la Escritura, quitamos los contextos. Esto no fue dado a todas las familias cristianas. Es verdad que si predicamos el Evangelio, enseñamos a los niños, tenemos nuestras escuelas dominicales y el Espíritu obra, se pueden convertir. Pero la promesa no es que tú y tu casa seréis salvos. La promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y como él conocía de parte del Señor, porque esto lo estaba escribiendo porque el Señor le guiaba, que iba a convertirse su familia, entonces dice, tú y tu familia seréis salvos. Así que la primera cosa importante en esta mañana es que veamos que de esa decisión van a donde están los hermanos orando, se van a reunir, y entonces hay tal alboroto con los magistrados que Pablo tiene que huir a Tesalónica. Y ahí vemos y nos enteramos en el capítulo 17 de Hechos que Pablo solo llevaba 3 semanas allí, en Tesalónica, y se produce una gran persecución. O sea, no solo va Pablo, sino que algunos de los hermanos en Filipos. Y tiene que abandonar la ciudad por su propia seguridad. ¿Qué ocurre? Que tuvo que marcharse a Atenas. Se quedó sin saber noticias, pero sabía que los hermanos recién convertidos, muchos de ellos, estaban sufriendo tremendamente persecución. Y está tan preocupado, está tan triste, que manda a Timoteo para que le envíe noticias de Tesalónica con el fin de saber cómo le iba a aquellos cristianos, qué había pasado desde que él tuvo que salir corriendo, cómo el Señor les había cuidado. Y cuando esto recibe las noticias, él ya estaba en Corinto y había empezado la iglesia en Corinto después de varios meses difíciles de trabajos. Después de algún tiempo, Timoteo regresó y le trajo noticias acerca de los hermanos en Tesalónica y probablemente alguna noticia también de Filipos. Y Pablo escribe su carta. Es esto que hemos leído, hermanos. Porque a veces leemos, nos parece muy bien, las introducciones ni las leemos, ¿no? Pero dice aquí Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto leído aquí a lo mejor no te hace mucho efecto, pero imagínate aquel día, cuando cogieron aquel papiro y lo leyeron. ¿Cómo estaba el corazón de esos hermanos? ¿Cómo estaba el corazón de Pablo cuando lo escribió? ¿Cómo debe estar nuestro corazón en esta mañana cuando nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios? Pues sí, esta primera epístola a los tesalonicenses, la primera que fue escrita por el apóstol Pablo que ha llegado a nosotros, empieza enseñando que hay gente, hermanos, no solo Pablo, que están pendientes de ellos. Hoy me ha gustado mucho cuando ha dicho Juan que se va a estar orando por los pastores. Porque claro, es fácil llegar aquí, ver a Juan aquí, ¿no? Todos los días, casi todos los días, como si no tuviéramos presiones, no pasa nada. ¿Quién sabe si ha dormido, si no ha dormido? No sabemos nada, pero estamos aquí. Pero tenemos que sostenerles en oración. Y también a otros que posiblemente conocemos o no conocemos, porque la oración es la fuente de poder. Y Pablo empieza, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo da gracias a Dios. Da gracias por estos hermanos. Pero tal como leeremos después, no da gracias porque sufren mucho y no se quejan. No da gracias porque se reúnen ya en una comunidad un poco más grande. No da gracias por sus alabanzas. No da gracias por su liderazgo. No da gracias por sus sueños, por sus proyectos, sino por la obra de vuestra fe.
Hermanos, lo que se ve es la obra de fe. Claro que esta mañana hemos cantado con alegría, y claro que oramos, y claro que todas estas cosas, pero cuidado, para hacer memoria de algo ha de existir. Algo que no se pueden comprar son los recuerdos. Y cuando no hay obra de fe, no hay recuerdos de fe. No hay milagros del Señor. Puede haber proyectos, puede haber sueños y todo esto está muy bien. Pero Pablo dice, hago memoria de vosotros en mis oraciones porque me han contado acerca de vuestra obra de fe. Es muy fácil en el día de hoy ser cristiano. Es muy fácil ser creyente. Es muy fácil venir aquí esta mañana y sentarnos y estar contentos y felices y agradecidos al Señor. Pero dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la obra de fe? Mirad, unos creen que la obra de fe es sentarse aquí y soñar que un día Gallolá será tan grande que tendremos que tirar estas puertas, o que compraremos el edificio de enfrente, o que Dios nos bendecirá, o que la ofrenda hoy milagrosamente saldrá el doble. Es muy fácil. Pero la obra de fe significa, según esto, trabajo. Significa cada uno haciendo su parte. Significa no solo tener sueños. Yo tengo muchos sueños y he tenido y tuve el sueño de que un día haría la Olimpiada, pero cada vez que llega mayo, junio y octubre digo, Señor, ¿para qué habré tenido este sueño? 30 años de agotamiento. No sé cómo me veo tan joven, oye. Es muy fácil tener el sueño. Primero nadie te cree. Piensan que estás loco. Y después tienes que trabajar. Porque la mayoría de gente sueña y luego otros trabajan, pero si no trabaja el que tiene el sueño, eso se va abajo, ¿no? Así que sí. Estos hermanos eran recién convertidos cuando Pablo marchó. Enfrentaban grandes dificultades, eran perseguidos por sus creencias. Si pensáis que hoy tenemos un problema moral, un problema de promiscuidad sexual, leer lo que ocurría en aquel tiempo en Grecia. Ahí estaban esos hermanos carcas, esos hermanos que decían que nada se podía hacer, esos hermanos que no eran modernos como se supone que tú y yo somos en este mundo. Les perseguían por seguir a Cristo, trataban de hacer que volvieran atrás, pero ellos, en lugar de quejarse, en lugar de decir, pobrecitos de nosotros, qué mal nos está tratando la vida, y esconderse, decidieron ser parte decidida de la obra de Dios. Esa es la primera elección que tenemos que tener en esta mañana. Si conoces a Cristo, hace 40 años, 20 años, 30 años o 5 minutos, la elección primera es qué voy a hacer con mi vida. Fijaros que la obra de fe consistía en trabajo. Podemos trabajar mucho y de hecho, pues aquí hay muchos, yo vengo los jueves, hay las bolsas, ahora hay gente en la escuela dominical. Ayer estuvimos aquí, el grupo de alabanza ensaya, vamos a cantar, muy bien. Pero fijaros que dice del trabajo de vuestro amor. Podemos estar muy activos, pero lo que cambia la vida es el amor de Dios. Como diría Pablo, el amor de Cristo me constriñe, de tal manera que pensando si uno murió, todos hemos muerto. El amor que nace para hacer la obra de fe, nace del amor al Señor. El agradecimiento de un hijo de Dios tiene que ir, digamos que avalado, con el trabajo de amor al Señor. ¿Por qué? Porque tiene que brotar de dentro, tiene que haber una necesidad de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si Él fue capaz de dar la vida por mí, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Pues Él dice, pues el amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, si uno murió, todos hemos muerto. Por tanto, mi decisión es un trabajo de amor. Esfuerzo. Esto del esfuerzo, cada uno tiene su idea. ¿Qué significa el esfuerzo? Pues algunos piensan y piensan y piensan y oran y oran y oran. Yo tenía jóvenes muy espirituales que cada vez que había que poner las sillas en la Isla del Tesoro, cuando caían 30 grados a la sombra en Sevilla, tenían que orar. Y claro, allí había los que no oraban
y refunfuñaban porque los otros estaban orando. Yo dije, Señor, lo tengo que arreglar. Y entonces un día se me ocurrió una de estas ideas y dije, mirad, hermanos, esta tarde vamos a juntar los dos grupos, los que oran y los que trabajan. Así que cada uno de vosotros va a poner una silla. Y cuando la pones, oras por el que se va a sentar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Claro, cuantas más sillas tenían, pues no. Los de siempre trabajaban y los otros a remolque. Pero uno de los días se levantó un joven, y se convirtió. Y la mañana siguiente siempre hacíamos un poco de resumen, y entonces dice uno, estoy muy contento. Y yo, ¿así por qué? Y dice, porque el que se convirtió estaba en mi silla. Entonces todos se pelearon por poner sillas. Es que tenemos que verlo así, hermanos, no ponemos sillas, ponemos oportunidades. Podemos poner la silla o podemos poner los focos o podemos predicar como en esta mañana. Es verdad que todo tiene que tener esfuerzo y que tenemos diferentes capacidades, ¿no? Pero realmente, hermanos, tenemos que entender que la obra cuesta. Y si quieres hacer musculitos, hazlo en la iglesia, que es más barato que el gimnasio. Y encima tendrás bendiciones. De verdad, lo digo seriamente, lo digo en esta mañana seriamente. Yo recuerdo que cuando pasó la parálisis facial, ¿no? Entonces, pues el martes me operaron, yo el sábado estaba allí para hacer la Olimpiada con todos los problemas. Bueno, el caso es que cuando llega por la noche, a las 11 de la noche, que yo estaba agotada, aparte del estrés, porque tenía que vigilar, si el ojo estaba mal tenía que correr a urgencias. Y viene alguien allí, guapísimo, y me dice, ¡ay! ¿Todavía estás aquí? Tendrías que estar en tu casa. Es que tú no te cansas nunca. Y entonces yo pensaba, le contesto lo que pensé. Pero mira, aquel día estaba inspirada y digo, no, yo tengo pieles alcalinas. Y me miró y se rió, digo, pero las tuyas están gastadas. No es que no me canso nunca, es que cuando hay algo que hay que hacer, pues estamos ahí. El esfuerzo es necesario. Tenemos que tener esfuerzo en la obra del Señor. Si tienes ganas, bien, y si no tienes, también. ¿No? Mi mamá dice, no tengo ganas de comer, digo, pues come. Ya está. Da igual, si acabo de 5 minutos se ha olvidado. El esfuerzo, hermanos, la cultura del esfuerzo y visión. Visión. De vuestra constancia en la esperanza, la persistencia en la constancia. Empezamos tantos planes, ponemos tanto empeño, y a cabo de 10 días, 15 días, un mes, como no funciona, ya cambiamos el chip, ya por otra cosa, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser persistentes. Sabemos que hay fruto. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, pero tampoco se ha cortado para bendecir a su iglesia, para hacer las cosas que tienen que ver con la cosecha del Evangelio. Así que realmente yo creo que hoy en día el poder del Evangelio sigue vigente, pero os tengo que decir con cariño que nos falta obreros de fe, obreros de esfuerzo y obreros de visión. Sé que probablemente en esta iglesia pues estáis acostumbrados a hacer cosas, ¿no? Pero permitidme por un momento que tenemos que tener constancia y tenemos que tener claro la esperanza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se ha hallado en el cementerio del siglo I en Tesalónica muchas lápidas de la gente normal, y era curioso que ponen sin esperanza. Pero ellos, en mitad del sufrimiento, en mitad de la persecución, experimentaron la gracia y el amor de Dios y tuvieron una esperanza viva, una esperanza poderosa y una esperanza gloriosa. ¿Sabéis qué iglesia quiero representar en esta mañana? La que nos representa este versículo, este capítulo. Pues os diré la experiencia más impactante que he tenido. Estaba en Huelva hace muchos años en invierno, y me llamó un pastor muy querido y me dijo, de la FIEIDE, y me dijo, tienes que hacerme un favor.
hemos conseguido una reunión muy importante. Llegas mañana, pero ¿por qué no vienes mañana por la tarde, viernes, porque tenía que llegar el sábado, y puedes predicar a la reunión que es a las 8? Digo, pues de aquí de Huelva no sé mucho qué hay. Pues bueno, dice, no, hay un autobús que luego tienes que hacer transbordo, llegará sobre las 7, bueno, bien. Total, ¿qué es lo que pasa? Había autobús, pero no llegó a la hora, llegamos tardísimo, él me cogió, entonces nos fuimos a Málaga, allí no se podía entrar porque era contradirección, y me dice, digo, ¿pero dónde está la iglesia? Dice, tranquila, es esta calle de noche, es que allí no había una luz, ¿no? De noche, digo, ¿pero dónde? Dice, no, la luz que ves es esa calle. Yo empiezo a andar, y aquella luz, ¿sabéis? Que parece que está aquí, pero nunca llega. Y encuentro una persona por la calle, le digo, oiga, perdone, ¿la iglesia evangélica? Dice, no sé. Digo, pero aquella luz, dice, no, aquello es la funeraria. Digo yo, pues no sé, mejor que me lleven, ¿no? Que vaya yo, pero bueno. Pero como estaba tan nerviosa, digo, bueno, pues iré y preguntaré. Y llego a la luz y veo que viene alguien y dice, hermana, corra, que tiene que subir, corra. Y me entran allí a la luz. Termina la reunión y cuando termina, cuando se va todo el mundo y todo esto, digo, oye, me lo habéis hecho pasar muy mal, ¿eh? Y entonces digo, es que me han dicho que esto era una funeraria. Y dices que era una funeraria del barrio. Digo, ¿de una funeraria? Y dice, sí. Entonces me llevó a una habitación y me sacó los cajoncitos que no pueden tocar, ¿no? Y yo digo, pero a ver, ¿cómo puede alguien alquilar una funeraria para la iglesia? Y me dice la pastora, que era graciosa, dice, pues a lo mejor, primero, es muy barata. Dice, y segundo, ¿tú has mirado el letrero? Digo, ¿qué letrero? Y salimos a la calle. Y la calle ponía, iluminado, cita con la vida. Cita con la vida. Si alguien no entiende el Evangelio, le abro la caja y lo meto dentro. A ver si se convierte. Y es la mejor definición que encuentro de lo que es una iglesia, hermanos. Cita con la vida. Lo que vamos a hacer esta mañana es celebrar la vida de Cristo, la muerte y la resurrección. Eso es lo que tenemos. Y si perdemos el tiempo en tantas tonterías que hacemos, perdemos la razón de ser. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Para qué te aferras a algo que se termina? ¿Para qué te aferras a algo que no puedes tener para siempre? Porque esta sociedad de consumo nos está engañando. Así que dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No solo el trabajo, sino la elección. ¿Y cuál era la elección en esta mañana? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Obediencia. El Evangelio no son palabras solamente. El Evangelio no son tarjetitas, que está muy bien, ni cuadros, ni siquiera canciones, ni siquiera ojos en blanco. Lo dice Pablo bien claro, el Evangelio no es un credo, no es una religión, no es una iglesia, por fantástica que sea como la iglesia en Gallolá, sino es poder del Espíritu de Dios trabajando en medio de esta congregación y en nuestras vidas y en nuestras casas y en nuestras familias. En plena certidumbre, hermanos, de que Dios nos tiene aquí y nos ha llevado con ellos porque tiene planes grandes, planes maravillosos. Y además dice, como bien sabéis, cómo nos comportamos nosotros por amor de vosotros. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir qué es nuestro amor. Tenemos que elegir realmente si amamos al Señor con todo nuestro corazón. Él y su obra ocupan su lugar en nuestras vidas. Estilo de vida. Imitadores de nosotros y del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Me vais a perdonar,
Pero si hoy tuviéramos que definir la Iglesia en Occidente, diríamos recibiendo la palabra en medio de quejicas, de llorones, de niñatos, de niñatas, porque se nos ha olvidado qué es, para qué estamos aquí. Fijaros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Creo que tenemos que cambiar el chip. Empezar a decir, ay, pobre de mí, y empezar a dar gracias a Dios, que tal como somos, y me voy a poner en primera persona para que luego me saludéis, que nadie daría €1 por mí, Dios dio su vida. Y además me permite ser parte de la obra que dura para toda la eternidad, porque Él me ha elegido para representarle aquí. Tenemos que empezar a pensar de otra manera, pagar el precio. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los perseguían para matarlos, no para simplemente ponerlos allí a la sombra, no, para matarlos. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Porque lo que eran hijos de Dios nadie lo podía quitar, porque aquello que Dios habían conocido era lo mejor para sus vidas. Un creyente gozoso es un creyente impactante e imposible de parar. Por mucho que Satanás quiera, que habrá momentos malos y días que quieres no levantarte de la cama, lo entiendo, pero lo normal, lo natural, que un hijo de Dios se goce en Dios y en todo lo que Él le ha dado. El Evangelio no nos hace sufrir. Lo que nos hace sufrir es esta sociedad. Lo que nos hace sufrir es el enemigo, que quiere que cambiemos y que tengamos una manera de ser que no corresponda a lo que Dios quiere. Os hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué iglesia queremos? ¿Qué iglesia queremos? ¿Qué iglesia soñamos? ¿Una iglesia que solo ofrende? ¿Una iglesia que asista a los cultos el domingo o que lo vea por plasma? ¿O una iglesia que pague el precio? ¿Queremos una iglesia que luzca o una iglesia que resplandezca para la gloria de Dios? Y eso tiene un precio. Y lo que quiere Satanás es que tengamos iglesias que luzcan, que está muy bien, pero que resplandezcan. Tiene un precio tan alto que pocos están dispuestos a pagarlo. Los hermanas en Tesalónica lo tuvieron claro. Querían una iglesia que imitara a Cristo. Ese es el modelo. Una iglesia que imitara a Cristo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Ejemplos, pero ejemplos de verdad. No, aquí estoy yo, mírame qué guapo o qué guapa. No, un ejemplo real, un ejemplo que la gente pueda ver, un ejemplo que les llame la atención. Contagiar, estimular, animar, a pesar de las circunstancias. Esta iglesia entendió que tenía un Dios y que su Hijo había dado la vida por ellos y decidió imitarles y colaborar en la tarea que les había dejado para realizar. Macedonia y Acaya, a pesar de las tribulaciones, no llamaron a Pablo. No dijeron, Pablo, ven, no podemos hacer nada, ven, ora por nosotros, pobrecitos, nos están matando. No se quejaron de lo difícil que era la vida. No esperaron a Pablo para que viniese a ayudarles. ¿Por qué? Porque sabían que ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles podía cambiar una sola vida. Ninguno de nosotros en esta mañana, sino que el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, no solo reforma, sino que transforma las vidas. Y aquellos que escuchaban, lo que tenían que escuchar era el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Cómo creció el Evangelio cuando había persecución en Barcelona y no se podía ir a las iglesias? Pero entonces
Normalmente venían y las cerraban, no entrabas por la puerta de atrás. Pues yo recuerdo en Mistral que hacían 3 cultos de evangelización por la tarde. 3 cultos. Con todo el sufrimiento, pero la gente iba a sus trabajos, iba a sus familias, aunque les repudiaran, y hablaban con denuedo del Señor que les había salvado. No necesitas traerles aquí, aunque puedes traerles, pero allí donde Dios nos ha colocado, hermanos, en las universidades, en los institutos, en el trabajo, en nuestras comunidades, en los pisos, donde vamos a comprar, todavía tenemos tanto campo para predicar el Evangelio, que ojalá un día diga Juan, no tengo que hacer nada, me voy a otro sitio, porque el Señor está haciendo su obra. Generosidad, porque partiendo de vosotros, o sea, decisión, elección, ha partido de ti, ha partido de vosotros, habéis pagado vosotros, sufriendo vosotros, pero la palabra ha sido predicada. Yo lo siento mucho, pero tengo que decirlo honradamente. Me cuesta pagar el precio muchas veces. Y unas veces lo hago mejor y otras no tanto. Pero sé que cuando lo hago, vale la pena. Y cuando no, reflexiono y vuelvo atrás. No queremos que se vayan los que lideran la Iglesia. De hecho, esta mañana recibí un mensaje de Laia y me dice, sé que predicas esta mañana, bendiciones. Yo digo, te echaré de menos. Pues su corazón seguro que está aquí, digo yo, y vosotros un poco allí, el de Fina por lo menos, ¿no? Pero estamos donde el Señor quiere que estemos, hermanos, construyendo juntos, y luego nos juntamos y podemos compartir las bendiciones. La Iglesia quiere muchas veces tener lo mejorcito. Sentimos cuando alguien es enviado, bueno, que sea uno que no sea muy útil, y si se va, bien, mejor, le mandamos y ya está, ¿no? Pero perdemos o invertimos. Mi iglesia ganó mucho cuando me mandaron a la obra, porque se quedaron tranquilos. Pero sentimos muchas veces que perdemos. Si perdemos, si como iglesia llegáramos a la conclusión de que uno de nuestros hermanos se quiere ir ahora a un país y queremos encomendarlos, y seguramente quisiéramos mandar a aquellos que nos sobran, ¿no? Yo recuerdo una iglesia, aquí cuando vengo, siempre son iglesias grandes, pero yo recuerdo una iglesia muy pequeñita. Y entonces tenían alguien que tocaba el piano muy bien. Era una chiquita joven. Y había aprendido a tocar el piano, bueno, tocaba el piano, y era la música que tenían. Entonces esta iglesia empezó a orar porque enviaran obreros a la mies. Y un día vino la chica y dijo, el Señor me pide que me vaya. Y ellos miraron su piano y dijeron textualmente, ¿y por qué no llama a otro que no toque? A ver, si solo tengo uno que toque, ¿por qué no llama a otra persona? Pero luego oraron y dijeron, bueno, vamos a orar, a ver lo que el Señor muestra. Y claro, el Señor mostró que la chica me voy, pero regaló el piano. Entonces, muchos tiempos, como 6 meses, estuvieron allí mirando el piano. Y entonces, bueno, hermanos, ya sabéis que hoy no tenemos piano, pero nuestra hermana está allí sirviendo al Señor. Hasta que un día alguien se levantó y dijo, pero podríamos dar gracias que aunque no tengamos pianista, el Señor está haciendo una gran obra y tenemos hermanos allí, y cambiaron el chip. Después de 3 meses llegó alguien a la iglesia y estuvo convertido, se trasladó de otro lugar y le dijo, ¿puedo hacer algo? Dice, sí, mira. Dice, ¿por qué no tocan el piano? Dice, porque no tenemos pianista. Dice, pues yo soy pianista. Y si no hubiera llegado, ¿qué? Pues cantamos a capela, porque lo importante es que el Espíritu de Dios aparta y sabe lo que hace, y aquella iglesia aprendió. Así que cada uno que tocaba el piano lo mandaban fuera para que el Señor trajera otro. Hermanos, no perdemos si no invertimos. Pablo y Silas seguramente y Bernabé no querían salir de la iglesia, pero se pusieron a orar los hermanos. Y mira por dónde, Pablo y Bernabé fueron los elegidos. Así que allí tienes un grupo de hermanos diciendo, orando por estos, que son los mejores. Pues ¿por qué no te llevan los otros? Pero a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque obedecieron al Señor. Y las iglesias de Asia salieron de esos hermanos que impusieron las manos e invirtieron en la obra del Señor. Audacia.
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de tal modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta mañana, y con toda seriedad, la multiplicación viene cuando nosotros nos convertimos de los ídolos a Dios. Cuando nosotros realmente dejamos de entender, o podemos entender, perdón, que realmente hay un Dios al que servimos y Él merece todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y todo lo demás es segundo plano. Fijaros que dice aquí, porque ellos mismos cuentan, como las pastillitas de la Seguridad Social, ¿no? Yo bajo con mi madre y dice, señora, ¿usted qué toma? Y me da de un azul, ¿así? ¿Cómo se llama? Digo, no lo sabe, pero le va bien. Entonces van a la farmacia, oiga, una pastillita azul que se toma mi amiga. La gente quiere a Cristo porque funciona. Entonces, ¿quiere tu pastillita azul? ¿O estamos tan calladitos y tan metidos en lo nuestro que no estamos haciendo lo que debemos? Conversión. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Y hoy, hermanos, creo que de vez en cuando tenemos que coger el salón de nuestra casa, poner los ídolos y echarlos a la basura, porque nos están haciendo de nuestras vidas y lastrando de manera que no somos capaces de reconocer. Servicio. Su ferviente deseo de servir a Dios era un deseo vivo y verdadero, porque estaban esperando de los cielos a Jesucristo, el que había resucitado y el que había prometido regresar. El que había resucitado de los muertos volvería a buscarles. ¿Para qué? Para disfrutar de la vida venidera por toda la eternidad. Una sola meta: esperar la venida de Cristo. Él volverá. Y los últimos de los que hayan que creer, el último, cuando se anote en el libro de la vida, y si fuera esta mañana ya nos iríamos rápido, Él volverá, porque la única razón por que estamos aquí es porque nadie se pierda. Y hasta que haya alguien que va en algún día a levantar su mano y decir, yo quiero ser salvo, y esté, y Dios sabe porque es omnisciente todas las cosas, ha apuntado, y entonces vendrá. Así que, hermanos, empecemos a pensar cómo queremos que el Señor encuentre mi vida, mi familia y mi iglesia, si Él regresara hoy. Necesitamos iglesias que crean, que oren, que prediquen, que envíen, que sostengan y que se multipliquen, porque eso es la voluntad de Dios. Pero tenemos que saber pagar el precio. ¿Cómo logramos esto? Con hombres y mujeres que sepan elegir y estén dispuestos a decir, aquí estoy yo. En la despedida de Jesús había 12 discípulos, más o menos 120 personas. Había mujeres allí. Y Jesús ya había resucitado, se había mostrado a ellos, había venido, y después de vivir día a día con Jesús, después de ver cómo moría en la cruz, después de verle resucitado, se dirigen al monte y el Señor se despide de ellos. Imagínate cómo estaban aquellos primeros creyentes. Imagínate las emociones, imagínate cómo se sentían. Pues se sentían huérfanos, se sentían desamparados, estaban en medio de una gran tribulación. Jesús, su amado Maestro, se estaba despidiendo, les dejaba solos. Y no les dijo, mira, me da pena dejaros solo, pero no tengo otro remedio, me tengo que ir. No. Las últimas palabras de Jesús fue, id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y en ese momento vino una nube y le llevó. Y entonces se quedaron mirando al cielo. Y entonces una nube los cubrió de sus ojos. Entonces 2 varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Hechos 2:4 se nos dice que estando ellos juntos, vino el Espíritu Santo y los transformó. Y de un grupo de hombres y mujeres temerosos, escondidos, cerrados en el aposento alto, empezó a surgir el interés, la fuerza, la victoria para ir por
todo el mundo a predicar el Evangelio. Y cuando se levantó Pedro y predicó, miles de personas se convirtieron, porque Dios estaba haciendo su obra. Así que en esta mañana no necesitas ser ni Superman ni Superwoman. Necesitas ser una seguidora o un seguidor real de Cristo. Esa es la elección. Y hoy es un buen día para elegir. Hoy es un buen día para reflexionar. En la escuela dominical, una de las maestras les dijo a los niños, bueno, quiero que oréis esta semana y cada día y que pidáis algo al Señor y luego el domingo que viene me explicáis a ver cómo ha ido. Así que hicieron la rueda y uno dijo, pues yo le he pedido al Señor que me ayudara en el examen. Bueno, yo le he pedido al Señor porque mi papá está enfermo. Y hubo una niña y la niña no hablaba y le extrañó porque era una niña bastante habladora. Y entonces dijo, bueno, ¿tú has orado esta semana? Y dijo, sí. Dice, ¿qué has pedido al Señor? Y dijo, yo no le pido nada. Solo le he dicho si puedo ayudarle en algo. Y hermanos, en esta mañana, nuestra elección no es dejar de pedir, pero más que pedir que Dios haga lo que nosotros podemos hacer, hoy, en esta mañana, la elección más importante es si quieres levantar tu mano y decirle al Señor, si acabaron tantas tonterías, ¿hay algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Y Dios dirá sí, pero tiene un precio, no lo olvides. La obra de vuestra fe tiene trabajo, esfuerzo y, sobre todo, un precio. La iglesia en Tesalónica oyó el mensaje, lo creyó y en medio de gran tribulación eligió. Y yo quiero que en esta mañana elijamos delante del Señor. A lo mejor no es algo muy grande, pero ¿cuánto hace que no has pensado seriamente? Sino que estás en la rutina de lo que estás haciendo y ya todo te parece bien. Parece que estamos haciendo todo lo que Dios quiere y a lo mejor es así. Pero en esta tarde me gustaría que pudiéramos convertirnos de los ídolos, los que atan nuestras vidas, los que son primeros que Dios, para servir al Dios vivo y verdadero de todo corazón. La fe que mueve montañas no es una religión. La fe que mueve montañas no es una emoción. La fe que mueve montañas no es una visión, es una elección. Es una elección. Como dijo Jesús, servidme con todo vuestro corazón y yo os bendeciré. Josué lo dijo de otra manera. Vosotros elegid hoy a quién serváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una iglesia viva, solo vive para servir a Dios y para predicar el Evangelio. Lo demás es añadido. Así que en esta mañana me gustaría que inclináramos nuestras cabezas y nos pusiéramos delante del Señor. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce al Dios vivo y verdadero, esa es la primera elección. Y quizás hoy puedes levantar la mano y decir, Señor, quiero ayudarte en algo, pero primero necesito que tú cambies mi vida, me transformes, me perdones. Aquí estoy. Pero me gustaría que la elección esta mañana fuera si realmente yo estoy dispuesta de corazón de dejar de pedir tanto y decirle al Señor, aquí estoy. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿En algo más de lo que estoy haciendo? Quiero dejar mis ídolos, quiero dejar lo que tengo y quiero, como iglesia del Señor, quiero como persona y como familia, decir que estoy aquí para servirte. Así que me gustaría que, sentados donde estáis, y si lo sentís de corazón, pudierais en esta mañana, si quieres ayudar al Señor, si quieres, puedes levantar tu mano. Me gustaría poder orar por vosotros. Vamos a estar en oración. Si tú sientes que quieres servir al Señor, no digo por emoción, lo digo como una elección, levanta tu mano.